La zona rosa de la Ciudad de México, otrora glamurosa y sede de los lugares de moda, ha cambiado radicalmente. Hoy ahí opera el crimen organizado. La madrugada del 24 de mayo del 2013 apareció en la Condesa el cuerpo sin vida de Horacio Vite a las puertas del Bar Black. El Chaparro, como le llamaban, era distribuidor de drogas en el corredor Zona Rosa Condesa al servicio del grupo llamado La Unión Insurgentes y el hilo de la madeja del que se conocería 2 días después como el caso Heaven. A solo 2 cuadras del Paseo de la Reforma, en el número 27 de la calle de Lancaster, detrás de la fachada del restaurante Bar Bicentenario, se encontraba el After Bar Heaven. El 26 de mayo del 2013, a plena luz del día, se llevó a cabo una acción que terminó con el secuestro de 12 jóvenes, todos provenientes del barrio Bravo de Tepito. 2 de ellos, hijos de conocidos pandilleros del barrio Bravo, recluidos en prisión. Todo fue grabado por una cámara de seguridad colocada frente al bar aquella mañana. Estas son las únicas imágenes que hay del rapto. Las líneas de investigación. La primera, Jersey Ortiz, uno de los desaparecidos, hijo de Jorge Ortiz el Tanque, uno de los jefes del llamado Grupo La Unión de Tepito. A Jersey se le acusa de haberse robado un cargamento de 40 kilogramos de cocaína del cártel de Sinaloa que nunca llegó al barrio y que se presume que justo celebraban en el Heaven la venta de esa droga. Otros hablan de que no se trató de la cocaína, sino del robo de un tráiler cargado de equipos de cómputo que Jersey había hurtado. La línea 2, se trata también de una venganza entre pandillas de Tepito por la muerte de Horacio Vite, el Chaparro, en la guerra por el control del corredor Zona Rosa Condesa. Al día siguiente de los bloqueos, las autoridades difunden la primera fotografía del quien se decía era el dueño del bar, Ernesto Espinosa Lobo, un hombre famoso entre los propietarios de bares de la Condesa. Junto a Espinosa Lobo surgen otros 2 nombres, Ismael García Polo, el gerente del bar y quien según los familiares de los desaparecidos fue la persona que los invitó con engaños para que los raptaran. Hasta ahora es una pieza clave que no ha sido localizada. La otra persona es Dax Rodríguez Ledesma, uno de los socios del bar que esa mañana estaba encargado del lugar. El 3 de junio, policías capitalinos ubican en la colonia Narvarte a quienes serían los primeros detenidos por este caso. Se trata de trabajadores del Bar Heaven y de la esposa de uno de los propietarios. La noche del 6 de junio, el barrio es de nuevo noticia. Una balacera dentro de un gimnasio en la calle de Panaderos, un auto incendiado por una bomba molotov, el saldo 4 muertos, pero ningún rastro de los desaparecidos. Al saber que su esposa fue detenida, el verdadero dueño del Bar Heaven, Mario Rodríguez Ledesma, decide entregarse, pero asegura que él está recién operado y que no supo qué había pasado aquella mañana en su bar. La Procuraduría Capitalina decide arraigar a todos. Las autoridades enviaron grupos de investigación a los estados de México, de Morelos, de Querétaro, de Michoacán, Guanajuato y Veracruz, pero en todas las ocasiones las investigaciones resultaron fallidas. Además, ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos a quien diera datos sobre la ubicación de los desaparecidos. La mañana del 29 de junio, la Procuraduría General de la República da el primer gran golpe en esta investigación. Encuentran a Ernesto Espinosa Lobo. Lo detuvieron con un grupo de drogadictos en calles de Coyoacán, drogado y desorientado. Aseguraba que no sabía nada de lo sucedido en el Heaven. Decía que el lugar ya no era su bar. Espinosa Lobo apenas tenía 3 días de detenido cuando una noticia cimbró a todos los relacionados con el caso. Dax Rodríguez Ledesma, socio del bar y hermano de Mario, estaba muerto. La policía lo buscaba desde el día del plagio, pero alguien lo encontró antes en Chilpancingo. Allá lo raptaron y luego de torturarlo, quemarlo, y lo dejaron abandonado en el municipio de Huitzilac. Hasta ahora nadie sabe quién lo mató ni tampoco los motivos. Hoy, por primera ocasión desde que fueron detenidos, los propietarios y trabajadores del lugar dan la versión de los hechos en estas cartas dirigidas a Grupo Imagen Multimedia. El documento está fechado el 9 de mayo de 2014. El lugar dice módulo de máxima seguridad. Es una carta escrita a mano a la que Grupo Imagen Multimedia tuvo acceso en exclusiva. En ella, trabajadores y socios del Heaven aseguran ser inocentes. Primero dan el pésame a las familias de las víctimas. Dicen soportar una carga que no les corresponde. Explican que Mario Mosquino tenía un mes de no ir a trabajar por razones de salud, que días antes del rapto estuvo en el hospital por una hernia hiatal, lo operaron y dieron de alta el 25 de mayo, y que para el 26 era simplemente imposible que se presentara al Heaven. Andrés Enonet, el Andresote, chofer de Mario, declara haber ido al Heaven el día del rapto pero muy temprano y tuvo el día libre para desayunar con su familia. Ernesto Lobo, socio capitalista, informa no haber ido al after el 26 de mayo del 2013, ya que no tenía nada que hacer en el lugar. Sobre otro detenido, Chucho Carmona, dice la carta que ya se había independizado y tenía otro negocio. De Gabriel el Diablo declaran que estuvo en el Heaven hasta las 8 de la mañana y que a esa hora, Dax Rodríguez Ledesma, quien fue el único de ellos que estuvo en el lugar, lo relevó. La carta continúa y declaran que el destino les volteó la cara y un grupo de gente armada decidió tomar su lugar como campo de guerra e imponer su propia ley.
Finalmente termina la declaración. Nosotros hemos sido víctimas solamente y nuestras autoridades no nos pueden fallar en otorgarnos libertad para velar a nuestros muertos y proseguir con nuestras vidas. Y la firman Gabriel el Diablo, Mario Mosquino, Chucho Carmona, Ernesto Lobo y Andrés Enonet, Andresote. Finalmente, la noche del 21 de agosto, una noticia comenzó a correr entre los investigadores del Distrito Federal, los reporteros y las familias de los jóvenes desaparecidos. La PGR había encontrado una fosa común en un rancho conocido como La Negra y había elementos para pensar que allí estaban sepultados los jóvenes del Heaven. Aunque las versiones eran cada vez más fuertes, el procurador capitalino Rodolfo Ríos insistía en que no había forma de saber si en realidad los cuerpos hallados eran de aquellos jóvenes desaparecidos meses atrás. Será el resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado del bar After Heaven. Al día siguiente las dudas se disiparon. El entonces subprocurador Renato Sales Heredia confirmó la información. En la fosa estaban los restos de los 12 jóvenes desaparecidos y de uno más que hasta en ese entonces no se sabía de su desaparición. La Coordinación General de Servicios Periciales de esta Procuraduría General de la República realizó el levantamiento y traslado de los restos humanos para su identificación mediante las pruebas científicas necesarias. Se obtuvieron los restos de 13 personas. Pero esta explicación no fue suficiente para los familiares de las víctimas. Las madres dijeron que los estaban engañando y entonces pidieron intervención de peritos argentinos. El 11 de septiembre la PGR detuvo a solo 4 cuadras del Heaven a Jonathan Robles, el Johnny, a Francisco Paz López, Pancho Pulgas y a Fernando Fernández Sánchez. Los 3 hombres aceptaban su participación en el crimen y daban detalles exactos. Los jóvenes del Heaven perdieron la vida en el rancho de Tlalmanalco el mismo día que los levantaron. Hoy, justo al cumplirse un año de lo sucedido, le mostramos por primera vez el lugar al que fueron llevados los jóvenes aquella mañana, el rancho de Tlalmanalco. Es un lugar que no está vigilado y en el que aún se respira el olor a muerte. Para llegar aquí hay que cruzar por caminos de terracería. A lo lejos parece cualquier construcción olvidada. No hay policías, ni vigilancia, ni siquiera un sello de seguridad que advierta que aquí se cometió un crimen. A 63 kilómetros del After Heaven, en este lugar en el que hay caballerizas, establo, jaulas para gallos y un lugar para los cerdos, aún quedan las huellas de lo que sucedió aquel día. En esta habitación es donde, según las autoridades, los jóvenes raptados aquella mañana de domingo pasaron sus últimos momentos de vida. Es aquí donde, según los testimonios de quienes participaron en este crimen, ellos fueron asesinados. Las autoridades encontraron todavía aquí algunas botellas de alcohol que bebieron esa mañana, también una imagen religiosa. Después de haberlos asesinado, los hombres salieron de aquí con sus cuerpos, se dirigieron a la parte alta del rancho y fue ahí donde deshicieron de sus cuerpos. Aquí, junto a una palapa para fiestas, aún quedan pedazos del concreto y cal. Fue lo que les arrojaron encima con la intención de que nunca los encontraran. De acuerdo a los 3 detenidos, quienes ordenaron todo fueron el jefe Javier Joel Rodríguez Fuentes, alias el Javi, líder de la Unión de Insurgentes y jefe de plaza en la zona rosa, y Edwin Cabrera Jiménez, apodado el Antoine. Según las investigaciones de la PGR, es el cerebro de todo. Fue él quien ordenó el rapto, quien ordenó el homicidio y además es el propietario del rancho de Tlalmanalco. Con el paso de las semanas, la PGR y la Procuraduría Capitalina continuaron realizando capturas de miembros del grupo que cometieron el secuestro. A la par, las familias de las víctimas no cedían en su exigencia de comprobar que los cadáveres hallados eran los de sus hijos. El pasado 3 de mayo, las familias de las víctimas aceptaron la realidad. Los cuerpos hallados en esa fosa de Tlalmanalco eran los de sus hijos. Lo hicieron solo cuando los peritos argentinos les dieron detalles de los estudios que habían elaborado. Uno a uno comenzaron a recoger los restos de quienes permanecieron meses dentro de gavetas del forense. Uno a uno realizaron sepelios. El más concurrido, el de Jersey Ortiz. El jueves pasado, la Procuraduría del Distrito Federal capturó a Javier Joel Rodríguez Fuentes, alias el Javi, jefe de la Unión de Insurgentes. Confirmó que se trató de una venganza por la muerte de su primo Horacio Vite el Chaparro. Con él son 24 los detenidos y 5 los inmuebles asegurados.
Quedan 4 órdenes de aprehensión pendientes. Alejandro Mayorga Hernández y José Salas Arreola, miembros de la Unión de Insurgentes, pero son subordinados de Javier Joel Fuentes, alias el Javi. Además siguen prófugos el gerente del bar, Ismael García Polo, y Edwin Cabrera Jiménez, el Antoine, dueño del rancho de Tlalmanalco, en donde encontraron el infierno los 13 jóvenes del Heaven. En las primeras horas de hoy, madres de las víctimas del After Heaven realizaron una procesión de la glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe, en donde hubo una misa en honor a su fallecimiento. Ahí Leticia Ponce, madre de Jersey Ortiz, dijo que posiblemente a través de una asociación los familiares establecerán 3 demandas principales, además de exigir que no se repitan casos similares. Por la tarde, los familiares de los 13 jóvenes que murieron en el Bar Heaven realizaron una marcha vestidos de blanco. Se concentraron en la glorieta del Ángel de la Independencia, portando globos negros y ataúdes de cartón. Se encaminaron a la calle de Lancaster, en la colonia Juárez, hasta llegar al local del Bar Heaven. Ahí llegaron para alzar la voz de que no ocurra nunca más un caso similar. Se quedaron por varios minutos para una vigilia de oración.